Tengan ustedes muy buenas noches, mis estimados. El día de hoy vamos a continuar con el tema del exigible. En este caso, vamos a hacer énfasis en un tema específico que son las letras de cambio. Para tal entendido, vamos a explicar un poco el contexto de las letras de cambio, la definición, las modalidades de giro y cómo afecta directamente ya en la parte contable. En una segunda parte veremos algunos casos de ejercicios relacionados con letras de cambio. Principalmente vamos a ver el tema de las renovaciones, renovaciones con intereses, eh, renovaciones con intereses ordinarios y con intereses penales. ¿Ok? Entonces, comencemos. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Eh, Vamos a poder observar, ¿sí? Aquí está, letras de cambio. A ver, repasemos un poco el tema de las letras de cambio. Si bien esto lo vimos el año pasado con el tema de documentos mercantiles. Una letra de cambio es un documento de cobro donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en una fecha de vencimiento. Además, es un documento mercantil utilizado por un vendedor para garantizar el pago de una venta realizada, ¿no? Es un documento de respaldo, en otras palabras, podemos decir, que garantiza una deuda. Es un documento en el que una persona librador ordena a otro librado el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada, ¿no? Entonces, una letra de cambio, como ustedes podrán observar, es un documento que va a garantizar una determinada deuda. Deuda que es contraída eh, por un librado, ¿sí? O una persona que va a efectuar la compra de mercadería y es girado por un librador, que es la persona que vende la mercadería, ¿no? Y que tiene una determinada fecha de vencimiento, una, eh, además de las firmas correspondientes que dan la fe para garantizar este tipo de deuda, ¿no? Entonces, un documento, una letra de cambio es muy importante desde ese punto de vista. Existen las diferentes modalidades de giro de una letra de cambio. Cuando nosotros decimos giro de letra de cambio, significa el acto de llenar la letra de cambio, sea esta de manera mecanizada o computarizada o sea esta de manera manual. Existen cuatro formas de modalidades de giro de una letra de cambio. La primera es denominada a la vista, es aquella letra en la que en la sección destinada a la modalidad se consigna la palabra o las palabras a la vista y debe ser pagada una sola presentación sin ningún plazo, ¿no? A fecha fija, en el espacio de modalidad se consigna la fecha en la cual debe ser pagada. Es generalmente las letras que también se utilizan con bastante rutina, es muy rutinario este tipo de uso de letras, ¿no? A días o meses fecha, se consigna la palabra a 30 días fecha cuando se hará efectiva la fecha. Es necesario y relevante conocer la fecha de giro. Puede referirse a un meses o puede referirse a finales de mes y siempre se toma en cuenta la fecha de giro, ¿no? Entonces es una forma de giro donde se toma en cuenta las fechas, ¿sí? Principalmente de giro, y se consigna esa palabrita, puede ser a 30 días fecha, a 60 días fecha, 90 días fecha, 120 días fecha, pero lo importante es la fecha de giro. A partir de esa fecha se va a contabilizar los días para el vencimiento. A días o meses vista. Se consigna la palabra a 30 días vista. Para saber cuál es la fecha de pago, no se toma en cuenta la fecha de giro, sino la fecha de aceptación de la letra de cambio por parte del deudor. Esta es diferente a la de días o meses fecha, ¿no? En acá se toma en cuenta la fecha de giro. En este caso, no. En este caso, el deudor tiene que colocar la aceptación en la letra de cambio, ¿no? Esta dice, esta aceptación se encuentra definida por una firma perpendicular en el anverso, normalmente en la parte izquierda. Esta firma lleva debajo la palabra acepto y es la firma del deudor si la aceptación no tiene la fecha de gira, si la aceptación no tiene fecha, el girador puede colocarla y si tiene, debe ser bajo la palabra acepto, ¿no? O sea, el deudor va a colocar ese tenor de aceptación y a partir de esa fecha se va a tomar en cuenta lo que es el vencimiento. ¿Ok?
Hablemos del tema de renovaciones. ¿En qué consiste un proceso de renovación de una letra de cambio? Una renovación, para empezar, como su nombre indica, es un acto de anulación de la letra de cambio vencida y suscribir una nueva letra de cambio. Es girar una nueva letra de cambio. Esa renovación puede ser parcial o totalmente por la deuda adquirida. Si yo, por ejemplo, tengo una letra de cambio girada por 20,000 y cancela, digamos, el 50% de esa deuda, de ese exigible, entonces me pide una renovación, podemos girar otra letra por el saldo, vamos a suponer que es el 50%, 10,000, entonces giramos otra letra de cambio por 10,000 bolivianos. A esa letra se conoce como letra de cambio renovada, ¿no? Suscribir una nueva letra de cambio. Ahora, ese tipo de suscripción de una nueva letra de cambio puede presentarse los siguientes casos. El primero, se puede dar una renovación sin intereses, es decir, te renuevo, perfecto, no te voy a cobrar ningún interés, vamos a darte un plazo más adicional y me cancelas en una determinada fecha. Pero también se puede dar una renovación con intereses pagados. Es decir, a ver, un momentito, ¿quieres renovación? Perfecto. Yo te renuevo, hacemos una nueva letra, pero tú me pagas un interés antes, anticipado, vamos a llamarlo así. Y ese interés va a respaldar esta nueva deuda. Se puede dar el caso de una renovación con intereses incluidos en la nueva letra. Muy bien, vamos a girar una nueva letra, pero esa letra la vamos a incluir con intereses. Yo que sé, del 5, 10, 15, de acuerdo al pacto al acuerdo que va a entrar entre el vendedor y el comprador, o entre el deudor y el acreedor en este caso. También se puede dar una renovación con intereses ordinarios e intereses penales, ¿no? Te puede decir, muy bien, te renuevo la letra, te voy a cobrar un interés, vamos a suponer, del 5% hasta que se cumpla la fecha de vencimiento, la nueva fecha de vencimiento. En ese caso estamos hablando de un interés de tipo ordinario. Pero si sobrepasa la fecha, si vamos a sobrepasar la fecha de vencimiento, entonces te voy a cobrar otro interés. Y ese interés se conoce como un interés de tipo penal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora en la parte práctica es esto, es lo que me interesa. Porque cuando nosotros vemos una letra de cambio, es sencillo el procedimiento, no hay dónde perderse, es una cuenta de activo, es una cuenta del exigible, y donde generamos la cuenta letras por cobrar con el auxiliar determinado, quién va a ser el deudor, ¿no? Pero lo que me interesa es esto de las renovaciones, de los nuevos giros, que tienen sus particularidades. A ver, veamos un ejemplo. Acá está el ejemplo y es bien sencillito. A ver, vamos a ver. La empresa Júpiter SRL el 10 de marzo de 2020 realiza la venta de mercaderías por 50,000. Este es el total. Según factura número 857 al señor Miguel Chambi. Pago el 50% al contado y por el saldo se acepta una letra de cambio a 30 días plazo. Fecha fija, ¿no? 10 de marzo, ¿qué es lo que practicamos? Tenemos los 50,000. Lo que vamos a hacer, como es una venta, calculamos 87, 13 y 3%. El 87% me da 43,500, el 13% 6,500 y el 3% 1,500 para el ítem. Además, como es 50% al contado, calculamos el 50%, me da 25,000 y 50% con una letra de cambio que es 25,000. El asiento que yo voy a practicar va a ser caja, cargar los 25,000, lo que me está pagando al contado. Voy a debitar una cuenta de activo y esta es la cuenta que me interesa, que se llama letras por cobrar por 25,000. Y voy a cargar una cuenta de gasto denominado impuesto a las transacciones. Todo eso contra una cuenta de ingreso, ventas, débito fiscal pasivo y T por pagar pasivo para registrar el asiento, ¿sí? De venta de mercadería, 50% al contado y 50% al crédito, según factura 857 al señor Miguel Chambi. Esta deuda letras por cobrar tiene su auxiliar, que en este caso va a ser el señor Miguel Chambi. Vayamos al primer caso, a una renovación parcial o total sin intereses. Veamos el caso. El 9 de abril de 2020, el señor Chambi solicita la renovación del 80% de la deuda, sin ningún interés, y cancela en efectivo el 20%. Estamos hablando de una renovación parcial, ¿no? En este caso.
Entonces, ¿qué pasa en fecha de vencimiento? ¿Sí? Un día antes a la fecha de vencimiento. El señor Chambi dice, muy bien, te voy a pagar el 20% de la deuda. No olviden que la deuda era 25,000. Te pago el 20%, que es 5,000. Y por favor, hagamos una nueva letra. Giremos una nueva letra, que la vamos a conocer como una letra renovada, por el 80%, que va a ser 20,000. Entonces, ¿qué hago acá yo? ¿Qué asiento correría? Primero, 20% por el monto que me está pagando en efectivo, que va a entrar a caja. Luego voy a cargar una nueva cuenta de activo denominada letras renovadas por cobrar, porque es una renovación, por 20,000, ¿no? Por el 80% de la renovación. Todo eso voy a dar de baja a esta cuenta inicial que tenía en el primer caso, que era letras por cobrar, por 25,000. Si nosotros analizamos un poco, letras por cobrar, volvamos a la plantilla anterior, se va a cerrar, ¿correcto? Se cierra. Pero aparece una nueva deuda que va a ser letras renovadas por cobrar, ¿no? Obviamente, cuando el señor Chambi venga y me cancele, va a ser caja contra letras renovadas por cobrar por bolivianos 20,000. ¿Ok? Ese sería el primer caso, el más sencillo, ¿no? Sin ningún tipo de interés pactado, ni en la nueva letra, ni un pago anticipado, de ninguna manera. Directamente, el señor viene, me solicita una renovación, por mutuo acuerdo se queda y dice, muy bien, vamos a renovarla y no va a haber ningún tipo de interés. Pero aparece esta nueva cuentita, que quiero que se tome en cuenta, que se llama letras renovadas por cobrar. Vayamos al segundo caso. Ahorran renovación parcial o total con intereses pagados. ¿Qué dice? Bajo el mismo ejemplo del primer punto, ¿no? Cada inciso es independiente. El 9 de abril el señor Chambi solicita la renovación del 80% de la deuda, con un interés del 5% cancelado por el interesado. Y además cancela en efectivo el 20%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El señor Chambi viene el 9 de abril, dice, solicito la renovación del 80% de la deuda. La deuda siguen siendo los 25,000. La renovación va a ser por el 80%. Me va a pagar esa deuda de los 5,000 que tenía. Pero además vamos a cobrar nosotros un interés pagado por anticipado, si ustedes quieren, ¿no? Que va a ser el interés del 5% sobre el valor de la deuda. A ver, voy a compartir un Excel para que se entiende cómo es esta figura. Este es el caso. El mismo ejemplo, ¿no? ¿Cómo calculamos el interés? No olviden que el interés tiene una formulita de interés simple y todos ya conocemos la formulita, ¿no? Capital por tasa de interés por el tiempo. Esa es la formulita del interés simple y eso no cambia. ¿Cómo sería la fórmula en este caso? La deuda, los 20,000, la nueva letra renovada por cobrar, por la tasa de interés, que es el 5%. Y en este caso, como va a ser con una renovación de 30 días, le vamos a multiplicar por 30 dividido entre 360. Y listo. Y eso nos da 83,33. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a cargar a caja el valor primero, lo que me está pagando, ¿correcto? Más el interés que está pagando por anticipado. Y eso me da 5,083. Voy a cargar una cuenta de activo denominada letras renovadas por cobrar por 20,000, la nueva deuda, la renovación. Voy a dar de baja el activo letras por cobrar, pero además voy a generar una cuenta de ingreso no operativo, denominado intereses percibidos por 83,33. Y este asiento me cuadra, ¿sí? Aparece una nueva cuentita, ingreso no operativo. Algunos se preguntarán, ¿este ingreso no operativo forma parte del estado de resultados? Sí, pero en el caso de la determinación del IVA imponible, por ejemplo, no forma parte de los ingresos deducibles, ¿no?
No olviden que al ser un ingreso, este tiene que generar otro asiento, bueno, que no lo tenemos acá, pero relacionado con el impuesto a las transacciones, ¿no? Que va a ser IT contra impuesto a las transacciones por pagar por el 3% de este monto. Ok, volvamos a la plantilla. Vamos con el siguiente caso. Renovación parcial total con intereses incluidos en la nueva letra, ¿no? El señor Chami solicita la renovación del 80% de la deuda con un interés del 5% incluido en la nueva letra. No está pagando, le está incluyendo en la nueva letra. Y además cancela en efectivo el 20%. ¿Cómo sería el caso? ¿No? Bueno, los cálculos van a ser los mismos. Lo único que va a cambiar acá va a ser el asiento contable. ¿Por qué? A ver, fíjense, tenemos la deuda, renovamos por el 80%, paga el 20%, hay un interés que ya dijimos cómo calculamos, pero este interés lo vamos a incluir en la nueva letra de cambio. Por tanto, la nueva letra renovada va a ser la letra de cambio, es decir, la renovada, los 20,000, más el interés, que va a ser 83.33. ¿Cómo va a ser mi asiento? Cargaré a caja lo que me está pagando, los 5,000. Cargaré activo letras renovadas por cobrar por el nuevo valor de la letra renovada, que es deuda más interés. Todo esto contra letras por cobrar. Y como estoy conociendo el ingreso, el interés va a ser intereses percibidos. Cuenta de ingreso no operativo. Esa cuenta de ingreso no operativo también tiene otro asientito que va a ser registrado para el impuesto a las transacciones. No olvidemos esa figura, por favor, ¿no? A diferencia del primer caso, o del segundo caso, mejor dicho, en el segundo nos cancela, ¿no? Es la diferencia, nos está cancelando. Por eso suma al efectivo que me paga esos 83. Pero en este segundo dice, no, inclúyalo en la nueva letra. Por eso es que se incluye al valor de la nueva deuda, ¿no? Ok. Vayamos al último caso. Renovación parcial total con intereses ordinarios y penales. ¿Cómo sería este caso? A ver. El señor Chambi solicita la renovación, dice el 9 de abril, a 10 días plazo, del 80% de la deuda con un interés ordinario del 4% y un interés penal del 10% en caso de mora, y además cancela en efectivo el 20%. El 24, el señor Chambi realiza el pago de la letra más los intereses ordinarios y penales. Aquí tenemos una línea del tiempo para entender esta figura. A ver, ¿cómo es la figura? La fecha de giro ha sido el 10 de marzo. Tenía 30 días hasta el 9 de abril. El 9 de abril el señor Chambi viene y dice, no, por favor, quiero una renovación de 10 días más adicionales. Nosotros le decimos, muy bien, no hay problema. Por mutuo acuerdo quedamos en que le vamos a dar esos 10 días adicionales, pero, le vamos a cobrar un interés del 4%. Y si el señor Chambi, que la nueva fecha de vencimiento va a ser el 19 de abril, por los 10 días, si el señor Chambi no cancela hasta el 19 de abril, le vamos a cargar un interés penal del 10%. Entonces, ¿qué pasa? El 9 de abril, ¿cuál sería el asiento, no? Viene el señor Chambi, renovamos, paga el 20%, hago el asiento caja, me cancela los 5,000, genero la nueva deuda 20,000 y voy a abonar letras por cobrar por 25,000. Ahí no hay ningún problema, sencillo el asiento. Pero viene ya el 24, el señor Chambi se ha pasado, ¿no? Ya no vino el 19, porque el 19 tenía que pagar a cancelarme mi interés ordinario, a cancelarme el valor de la deuda, pero no viene el 19 de abril. Viene después de 5 días adicionales, el 24, y dice, quiero cancelar mi deuda. Muy bien, señor Chambi. La letra renovada tiene un monto de 20,000. Los intereses ordinarios por 10 días al 4% es de 22.20. Los intereses penales por 5 días adicionales del 10% es 27.78.
En total, usted lo que tiene que cancelar es 20.050. Muy bien. El señor Chambi acepta y va a decir, muy bien, te cancelo los 20.050. Entra a caja 20.050. ¿Sí? Voy a abonar letras renovadas por cobrar por los 20.000 y abonaré intereses percibidos, ¿no? Por esos 50 bolivianos adicionales. A ver, déjenme, vamos a compartir cómo hemos calculado. Es el último caso, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se calcula la deuda del interés ordinario? Capital 20% por el 0.04, que es la tasa de interés, por 10 días dividido entre 360, ¿no? Por el periodo de renovación. Y eh, el interés penal va a ser igual, aquí está, capital, 20.000, por el 10% de la tasa, 0.10, por los 5 días y dividido entre 360. Y eso me da 27.78. Ahora es bueno aclarar, estos intereses en el caso mío son intereses anuales, ¿no? Pero hay algunos que pueden cobrarte de acuerdo a la periodicidad de pago, intereses mensuales, intereses bimensuales, intereses semestrales. Va a depender mucho del caso, mis estimados, ¿sí? En la parte práctica, por ejemplo, les dicen, no, ya yo te cargo un interés del 10% sobre el capital, no me interesa el tiempo, pero me pagas el 10%. Puede darse esa figura, ¿no? Entonces, esto del interés simple nos sirve, es cierto, pero también hay que casarlo un poco o hacer analogía con la parte real. Ok, volvamos a las plantillas. Bueno, eso sería lo relacionado con renovaciones. Ahora no olviden que las renovaciones pueden ser parciales, pueden ser totales. En algunos casos, las renovaciones de tipo total, o sea, toda la deuda en realidad, y ya no existe de eso de amortización de un monto, pero se puede dar el caso, así como en los casos que vimos, ¿no? Que hay amortizaciones de montos. Y bueno, ahora estamos sujetos a las preguntas, mis estimados. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Habiliten sus micrófonos, por favor. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Todo claro, entonces, jóvenes. Oh, qué bien, qué maravilla. Muy bien. Bueno, eso sería todo en la parte práctica de estos casos. Vamos a hacer grupos ahora. Vamos a ir viendo la retroalimentación. Voy a armar 3 grupos, ¿sí? Para que vayamos resolviendo esos ejercicios, que han visto que en realidad son asientos contables nada más relacionados con el exigible. Ok, pero hasta acá sería toda la parte de la explicación teórica y un poco la parte práctica.